70 años que no tienen madurez, que carecen del consejo, de la sabiduría de Dios. Y eso es importante, que lo que hablábamos ayer, el hombre no solamente sea reducido a la provisión, porque la figura del varón, del papá, del marido, solo la han reducido a que mande la mano al bolsillo. Yo veo niños que a veces el papá llega y no saluda, sino que es papá, me regala 500, pero no absorben el consejo que trae el papá de los ancianos, de los ancianos. O sea que el marido se sentaba con los ancianos a aprender la sabiduría para él llevar la sabiduría, para saber cómo esos ancianos lidiaban familias de 10 hijos, de 12 hijos, y nadie cogía vicio. Oiga, familias de 12 hijos, de 15 hijos, de 10 hijos. Y las familias modernas, con 1 o con 2 hijos, máximo 3, y no podemos. Y es un reto difícil, hermano. Hoy en día el peor negocio es criar hijos, para mí, para Matías García, respetando la opinión de los demás. ¿Y por qué? Porque esos ancianos enseñaban la sabiduría de Dios, se apoyaban en la sabiduría de Dios. No estoy diciendo que iban a la iglesia, que se congregaban, tenían la sabiduría de Dios innata. Sabían cómo guiarlo, sabían cómo desarmarlo. El hogar funcionaba en un hogar, funcionaban las jerarquías, funcionaba una dinámica. No de imposición, no de que este es mal, no es que mi papá es bueno y mi mamá es mala. Si usted ve, aquí ya involucra a los dos. Y la gran mayoría de las personas que llegan al proceso de rehabilitación solo se quedan con una sola referencia. Pero a veces la otra referencia ha sido dañada acá. Esa imagen de la otra referencia. Por decirlo así, la gran mayoría de los muchachos que están en la fundación, en su mayoría, tienen muy buena relación con la mamá, pero pésima relación con el papá. Pésima relación con el papá. Y hay que mirar qué originó eso. Hay que sanar eso. Hay que perdonar eso. Hay que soltar eso. Cuando el marido va donde los ancianos, va a que le dé medicina, a que le dé herramientas, a que le dé pautas para saber cómo se deben manejar las cosas en el hogar. Nosotros construimos hogar bajo nuestros propios criterios, pero no hemos construido hogar bajo la sabiduría de Dios. Y ahora viene la sabiduría de Dios a encarrilarnos. Normalmente en la fundación nosotros enseñamos que no es nuestros criterios, son los criterios de Dios. Y todavía hay padres que es bajo el parecer de ellos que han criado, pero no es bajo el parecer de Dios. Si yo le meto mi parecer a mis hijos, si yo le meto mi disciplina a mis hijos, si yo le meto mi conocimiento a mis hijos, yo tengo que buscar la sabiduría de Dios, o tengo que buscar
el consejo de Dios. Y personas que no son sabias, personas que no son maduras, y nosotros apoyándonos en ellos e introduciendo eso a los hogares y a las familias. La mujer virtuosa aquí, ¿de quién recibía el consejo? ¿Quién me ayuda ahí con esa respuesta? ¿O bajo qué parámetros de crianza se fundamentaba? ¿En qué parámetros de crianza se fundamentaba? Ah, ¿con la qué? Perdón, con la de Jesucristo, la de Jesús, la de... Que estoy por acá. Ay, buen día. Mire, ¿Con la obediencia? es un consejo, ¿no? Es un consejo que lo da la palabra de Dios y es un orden. Poco lo he planteado, pero lo que dijo ahorita, lo que dijeron ahorita, ¿por qué a la mujer le pusieron doble cobertura? Ya eso lo dejamos claro, ¿no? Donde habla de no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas, ¿qué? Dobles. Entonces mírenlo desde varias ópticas. Aquí dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Entonces tiene doble cobertura. Los hijos están acá abajo. ¿Quién sigue ahí? Mujer. Los hijos están acá abajo. ¿Quién sigue ahí? ¿Quién es la cobertura inmediata de los hijos? ¿Se les olvidó? La mamá. Es válido. ¿Y quién es la cobertura inmediata de la mujer? El padre, el hombre. El hombre. El hombre. El ¿Y papá. quién es la cobertura inmediata? Aquí habla de los ancianos. Si lo quiere mirar, el marido iba donde los ancianos. Pero también hay otra figura que dice que quién es la cabeza del varón. Jesucristo. ¿Y quién es la cabeza de Cristo? Dice, pues Dios. Para que Dios sea todo y en todos. Entonces, supongamos, si la mujer está aquí y es la cobertura inmediata de los hijos, ¿cuántas coberturas necesita ella de ahí para arriba? La del marido, la de los ancianos, la de Cristo y la de Dios. Entonces una mujer allí me va a decir, pero es que yo soy soltera, entonces tengo que ir a buscar marido, yo la estoy mandando a buscar marido, no me vaya a malinterpretar. Por eso le dejó la figura de los ancianos. Usted necesita una autoridad y eso yo se lo voy a recomendar. Búsquese una autoridad espiritual, búsquese un guía, búsquese un tutor para que bajo esos lineamientos y bajo esos parámetros usted pueda establecer pautas de crianza. No cría a sus hijos bajo los lineamientos suyos, bajo sus emociones, bajo sus sentimientos, sino que sean los parámetros de Dios a través de ese doble vestido que Él le pone a usted. ¿Alguna vez estudiando esto, y estos son temas que a veces suenan como machistas, por qué a la mujer le pusieron doble cobertura y por qué al hombre no le pusieron doble cobertura? Y ya se lo expliqué y le voy a dar la respuesta nuevamente. Porque la mujer es el vaso más frágil. La mujer es más susceptible. La mujer está más expuesta. Por eso, si usted ve tantas leyes que protegen hoy a la mujer, y si Dios mismo la protegió,
Y si Dios mismo dijo hay que ponerle doble cobertura y la mujer se encarga de abrigar su hogar con esa doble cobertura. Entonces, muchas mujeres son solteras y muchas mujeres aún tienen marido, pero no, ese marido no puede hacer de figura de autoridad en su casa porque no tiene el conocimiento de Dios. Entonces las mujeres se tienen que buscar, estas son figuras representativas, una autoridad, un tutor, un padrino, un profesional, si usted lo quiere hacer. El principio de Dios se cumple. Si usted quiere, búsquese un profesional que lo pueda orientar, pero no un profesional que le diga, deje su marido, sino que le ayude a construir. No el profesional le dijo, marido tiene que dejarlo. No, me dijo una vez una señora que le habían dado cita en la EPS y que le dijeron que tenía que dejarlo. Que le ayude a construir, porque la mujer virtuosa ayuda a construir, mas no a destruir. Y tenemos que reconocer, no sé si se identifican con lo que voy a decir, que por falta del consejo, que por falta de una autoridad espiritual, por falta de una autoridad espiritual, nosotros hemos metido nuestros criterios en la crianza de nuestros hijos. Los hemos criado a nuestra manera, pero no como Dios manda. Por eso esta mujer virtuosa tenía ese doble techo, digámoslo así. Ese doble techo. Y si ella tenía ese doble techo, ¿cómo iba a tener de arropado a sus hijos? Ahí no nos vamos a quedar criando solamente de manera asistencialista, porque nuestros hijos les hemos dado comida, les hemos dado ropa, les hemos dado una buena casa donde vivir, les hemos dado estudio, les hemos dado salud. ¿Y por qué no hemos evitado, y con un buen jean y con un buen pantalón, no evitamos que cayeran en la droga? Porque solamente le dimos lo material, pero no le dimos esa sabiduría, esas pautas de crianza a través de la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría no la tenemos. Mire, yo a veces me quedo corto y tengo experiencia, pero yo decía, criar hijos y me toca criar tres. Me toca criar tres. Una niña y un niño, que son muy diferentes, Y tengo otro que ustedes no lo conocen mucho, creo la mayoría no lo conocen. Es un hijo adoptivo. Es un niño que tomé desde los 11 años de la calle, digámoslo así, huérfano, murió su papá y su mamá por las adicciones también, y que también ha decidido vivir un proceso y lo tienen por allá en un hogar de paso, y una vez se quiso ir de la fundación y por allá lo cogieron porque pues él tenía compromisos penales, y yo digo, Dios mío, no sufro con Daniela y con Matías, no sufro, y me puso Dios un hijo adoptivo, y ese es el que me está sacando las canas, ese es el que me está sacando las canas. Y entonces en una reunión una vez en el bienestar familiar, me decía la trabajadora social, ¿y usted cómo va a hacer para criar tres hijos totalmente diferentes? Y súmele las mascotas. Entonces yo le decía, doctora, pues pedirle a Dios que nos dé su dirección. Pero si Dios me puso ese muchacho en el camino, hasta donde yo más pueda. A mí me duelen más mis hijos de carne y sangre,
que se puede decir que los engendré, pero también tomo que Dios me dio un hijo más y Dios sabe por qué me lo dio y por qué me lo puso en el camino. Así me saqué canas. Pero no, súmele más. En la fundación me dieron como 130 hijos más. Y si yo no le meto la sabiduría de Dios, con los que tengo en la casa, me voy en volqueta. Y con los otros hijos que tengo en la fundación, pues me voy en volqueta. ¿Qué les tengo que llevar? ¿Qué les doy yo a las personas? La sabiduría de Dios, una experiencia, un conocimiento, pero por encima de todo, les pongo la sabiduría de Dios. Y cuando les tengo que decir, muchachos, esperen, no es el tiempo, no se precipiten, háganlo así, estoy dándoles la sabiduría de Dios. Estoy enseñándoles a esperar, estoy enseñándoles a que se dejen guiar, a que se dejen orientar, enseñándoles a vestirse, enseñándoles a vestirse. Cuando digo vestirse, cubrir su proceso, guardar su proceso, arropar su proceso. Y los padres no buscamos la sabiduría de Dios, sino que por impulso actuamos, por desespero actuamos. Cuando yo tomo una determinación, yo fui a buscar un anciano. Realmente el niño es primo por familia paterna, o sea, hijo de una tía, la de tía menor murió por las drogas, el papá también murió. Y entonces yo decía, no, pues sí, yo quiero ayudarlo, pero yo estaba en un dilema. ¿Cómo un niño que yo no lo he traído desde el primer año hasta acá, mis hijos ya están amoldados, mi hija ya está en la universidad, mi hijo ya va para grado 11, sale del colegio y él va a seguir estudiando en un instituto por las tardes? Pero ¿cómo yo cojo y guío a un niño que a los 15 no ha hecho ni primaria? Entonces esa decisión, cuando no estaba firme en esa decisión, yo hoy busco un anciano. Si usted no tiene la claridad para tomar decisiones, búsquese un anciano. Si no tiene la figura de marido, si su marido no está en la posición de ser cabeza, porque ya les expliqué que hay hombres que no son cabezas, son una veleta. Hay hombres que parecen Dulcinea, yo les digo Dulcinea, y no es por mal. Nosotros los hombres también lloramos. No me gusta la palabra la que a mí con la que a mí me afinaron y me templaron mis emociones como varón. No puedo ser un pelele, no puedo ser un manteco. Tengo que ser figura de autoridad. Y hay varones que no establecen esa figura de autoridad, esa figura de apoyo, esa figura de soporte. Mi mamá no tiene marido y mi mamá me llama de España, mijo, ¿le parece bien si hago esto y esto y esto y esto y esto? Ella me llama de España para consultarme cómo administra sus finanzas. Y acabo de cumplir 60 y pico de años. Una vez me dijo un señor, es que usted es un muchacho para mí. Y me pusieron de coordinador. Era un director de fundación y me pusieron de coordinador. O sea que me pusieron a hacerle auditoría. Y yo iba a la fundación y le hacía auditoría. Y empecé yo a tallarlo. Esto. Sí, usted ha trabajado en fundaciones en Bogotá, esto. Yo en lo administrativo tengo mucho déficit, pero en el conocimiento no. En la experiencia no. Esto. Mandó a quitar el gimnasio en la fundación.
cosas así. Yo le decía, ¿por qué quita el gimnasio en la fundación? Deje que los muchachos hagan deporte. Si ellos quieren establecer una disciplina deportiva, eso no es malo. Ábrales el espacio y denles el espacio que ellos lo hagan. Si ellos lo quieren y si ellos lo requieren y si eso sirve para que ellos estén así, creando buenos hábitos en su vida, déjelos. Déjelos. ¿Qué va? Es que eso es cuerpo, es que eso es vanidad. Le dije, ¿cuál vanidad? Déjelos que se pongan bonitos y que tapeen las camisas. Y empecé yo ahí. Entonces, por todo lado, mejor dicho, yo iba y pasaba reportes y se rajaba, se rajaba. Entonces, una vez me dijo, usted es un muchacho para mí. Yo tengo 50 y algo y yo en esa época tenía por ahí 20 y algo. Y yo le dije, pues mi amigo, yo no tengo nada para darle a usted. Humanamente, no. Pero al que yo tengo adentro, sí tiene mucho para darle a usted. Y ese señor despreció la sabiduría de Dios y se vino a pique, y se vino a pique. Pues yo empecé el trabajo de las fundaciones, fue asesorando, y le aseguro que yo no cojo lucha con tantos hijos, no cojo lucha con tantos hijos, ya, pero me he dado cuenta que si lo hago en mis fuerzas pierdo, que tengo que apoyarme es en la sabiduría de Dios. Y cuando no tengo la sabiduría de Dios, espero, callo, me silencio. Y cuando espero, busco el anciano, busco la cobertura. Y cuando la cobertura me da luz verde, cuando tengo la palabra que viene de Dios, sí, es Dios. Pero Dios pone sus canales acá, Dios pone acá sus instrumentos. Cuando un médico lo interviene a usted, Dios toma a ese médico para hacerle la intervención a usted. Yo vivo convencido de eso. Entonces Dios pone sus instrumentos. Y hasta que yo no tengo claridad en el asunto, prefiero silenciarme, callarme. ¿Por qué? Porque si alguien me lee el versículo 26. Amén. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Sabe por qué nos tenemos que silenciar? Para que cuando abramos la boca no con sabiduría. Cuando la abrimos no apoyados en los ancianos, y a los muchachos también hay que enseñarles a que se apoyen. Cuando abrimos nuestra boca no apoyados por los ancianos, ¿cómo la abrimos? ¿Cómo la abrimos? Ayer me decía mi esposa, casi que nos le arrodillamos a una señora hace por ahí menos de 2 meses que no retirara al hijo. Que no retirara al hijo. Entonces ayer vino mi esposa y me dijo, ya dieron luz verde para volverlo y volver a empezar. Porque no se apoyaron en la sabiduría de Dios. Mire, usted con la sabiduría de Dios no pierde. Por eso la figura de los ancianos se respetaba mucho. Yo hay muchachos también dentro de la misma fundación que así se equivoquen, les respeto ciertas cosas, se las respeto. Una vez, y ahí está sentado, le dije a John Orejuela, le dije, John, no lo voy a decir por mal, pero le dije, John, hace 1 mes o 2 meses estabas en la olla, y se lo dije ya como último recurso,
para que me entienda. A veces así, siéntese plastilina, videobin, oiga el consejo, y yo les digo, oiga, a mí me molesta porque oiga, receptivos. Y como último recurso le dije, John, venid de la olla, hace 1 o 2 meses estabas en la olla y querés soplarle los mocos a una persona que ya lleva 2 años de proceso, a Felipe. Creo que Felipe ahorita ya lleva más de 4 años. Como director y como cabeza, no es que yo tenga preferencias, pero yo tengo que valerle eso. En ese momento eran 2 años. En este momento yo tengo que valerle esos 4 años a una persona. Y no es por ego, es porque la madurez, la experiencia, los ancianos son tenidos en cuenta. La mujer virtuosa yo no me imagino la mujer virtuosa regañando al marido, dándole cantaleta al marido. Allá te sentaste con esos bochincheros, con esos viejitos y te fuiste para donde esos ancianos allá a hablar del prójimo. Yo no me imagino la mujer virtuosa dándole cantaleta. Fuiste a ponerle quejas a esos ancianos, ya fuiste a llevarle bochinche allá y a hablar de mí allá donde esos viejitos. No había ese estigma, no había ese pensamiento, el pensamiento del bochinche, el pensamiento del chisme. Mire, a mí me gusta hablarle de lo que vivo, pero si usted quiere le saco la cartilla del conocimiento también. Y me da mucha alegría. A veces se pierden procesos, a veces hay muchachos que retroceden, a veces hay muchachos que se vuelan. Todos no se van a recuperar. Y eso yo lo tengo claro, que el margen es reducido. Y le digo a los muchachos, luchen para que usted entre en ese porcentaje. Hay metodologías que llevan y hablan del 1% de recuperación. Hablan del 1% de recuperación. Y son los gurús, y son los mejores, y tienen universidades. Tienen universidades, nosotros ni bachillerato. Nos toca contratar con un instituto. Y solo hablan del 1% y tienen el mejor equipo clínico, tienen científicos y hablan del 1%. Luche para que usted entre en ese porcentaje. A Jesús de 10 leprosos le volvió 1, o sea que el 10%. Y nosotros hacemos cambios para que al menos la mitad se salve. Y ha subido el 30%, el 40%. Y hemos creado una metodología diferente a través de la sabiduría de Dios para que al menos la mitad, el 50%. Yo a nadie le puedo garantizar. Doy esas herramientas y en la medida que usted las utilice, le serán útiles. En la medida que usted las adopte, convencido estoy con mi propia vida. Pero yo le digo, y aquí no me deja mentir, y no que hable de una vez, yo le digo a Mónica y aún a mis hijos, que si como papá, si como marido, si como jefe me porto mal, vayan donde los ancianos, me lleven donde el anciano, me llamen a relación también. Entonces el marido iba a buscar la sabiduría del anciano. ¿Es así o no es así, doña Mónica? Sí, señor. Entonces, porque yo le digo a los muchachos en la fundación, la ley es para todos. La ley es para todos. Hasta yo me acojo acá dentro de las mismas normas. Para que esto sea justo, para que esto sea equitativo, para que no se crea uno más que el otro. Y aunque yo les valgo, como yo les decía, yo les valgo el tiempo a muchos muchachos y tengo que respetarle su trayectoria y su recorrido.
Eso no quiere decir de que no se equivoquen. Para ellos también hay ley y todos la debemos cumplir. Así yo lleve 20 años, para mí también hay ley. Para mí también hay un concilio que me llama cuentas. No solamente las leyes humanas, las normas de aquí de la tierra uno se las salta. Para mí el ICBF, ahí imaginé, para mí el ICBF metió la mano a los hogares y a veces no sabe qué hacer con esos pocos niños. Y me dice una doctora, yo no lo haría, don Matías. Yo no recibiría a ese niño en mi casa y lo metería con el resto de mis hijos. Pero acá la sabiduría de Dios a mí me está diciendo, recíbalo, adóptelo. Los mismos muchachos en la fundación me dicen, uy, volvió ese man a la fundación, volvió ese caramelo, volvió ese callo. Y hasta yo muchas veces he dicho, no vuelve, porque desestabiliza el grupo. Y cuando está en la puerta o cuando me llaman o cuando voy y busco la sabiduría de los ancianos, me dice el Señor, perdónelo. Pero se fue robando de la fundación, pero es que se le llevó esto, se le llevó lo otro. Pero fue grosero, pero es que mire que murmuraba, que denigraba. Y mi parte humana le baja la guillotina. Pero la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Yo no puedo abrir la boca por mi impulso porque de pronto mi parecer dice no. Pero Dios dice sí. Ahí cómo hago yo, la sabiduría de Dios. Y a veces Dios permite que entren esos caramelos terremotos a la fundación para movernos los cimientos, para movernos si realmente estamos parados, para movernos si realmente los muchachos que ya tienen el rol de servidores, de apoyos, de líderes, están haciendo las cosas bien, si realmente están cimentados en la sabiduría de Dios. Si usted está cimentado en la sabiduría de Dios, busca el consejo de los ancianos, a usted no lo van a tirar al piso. Su casa está cimentada, en la roca. Pero si usted no tiene el consejo de los ancianos, su casa puede estar cimentada en la arena. Entonces a los 3 meses, a los 6 meses, a los 8 meses, al año. Al año. Yo difiero de todo. Soy respetuoso de todo. Quizá algún día llegué a la peor fundación, pero tenían lo mejor, hablaban de Dios. Y lo único que a mí me sirvió para sensibilizarme y concientizarme fue Dios. Estuve en todas las fundaciones, estuve encerrado, estuve por aquí emproblemado, me llevaron los mejores terapeutas del momento, las metodologías más modernas, más de todos los enfoques, salud mental, clínica, todo le metieron. Yo quebré a mi familia, yo los arruiné. Traían terapeutas en avión de Bogotá 2 veces por semana. Y este personaje, más caramelo. Pero llegó la sabiduría de Dios y me desarmó. Y la sabiduría de Dios, de lo primero que me habló y de lo primero que me di cuenta que era lo que yo necesitaba para mi vida, era cuando me dijeron el primer principio de la restauración y de la rehabilitación es el sometimiento a la autoridad. De verdad que si yo me someto a la autoridad, yo dejo de soplar. Cuando yo recupero gobierno en mi vida, gobierno lo que me gobernaba antes, pana, pues yo estaba en fundaciones, yo estaba allá, yo he ido a esto, yo he ido a lo otro, estaba en clínicas, he estado con los más duros y lo único que le faltaba a mi vida era autoridad, porque no me gusta la autoridad.
Y ahora de lo único que hablo es de autoridad. En mi casa no me enseñaron a obedecer. Y acá me van a enseñar a ser obediente. Si no fui obediente de niño, claro, me decían, es que ese es el misterio de Dios. Que unos viejos con bigote, con tatuajes, con cicatrices, muecos, carebravos, por la sabiduría de Dios, uno los ponga a obedecer. Eso es obra de Dios. Por eso hay papás que dicen, ay, pero en la casa no lavaba platos, en la casa no comía ensalada. Y allá se come toda la ensalada, Matías, todo se lo come en la fundación. Pero es que él vomitaba cuando tomaba jugo de zapato. Acá no vomita. Y si vomita y bota el jugo de zapallo, le podemos estar dando otro vasadito con amor responsable. ¿Verdad, Matías? Sí. Hoy me cuestiono. Estamos dejando que entren los ancianos a nuestra casa. Dejar que entren los ancianos a nuestra casa es dejar que entre Dios a nuestra casa. Estamos dejando que entre el consejo a nuestra casa, estamos dejando que entre el consejo a nuestra vida. Y le dejo claro, si el consejo entra primeramente en su vida, usted va a poder llevar el consejo a su casa. Va a poder llevar el consejo a su casa. Yo le digo a los muchachos, y ellos saben que yo se los digo, si ustedes me ven haciendo lo malo y me ven aquí haciendo lo que es, yo ni me acolito a mí mismo, le digo, amárreme de una vez y hágame en una contención. Porque lo de Dios es para todos, por eso aquí involucra a todos, hijos, padre, marido, ancianos, todos entran en el paquete. Que la figura que más resalta es la mujer virtuosa. Por eso dicen que detrás de un buen hombre, ¿qué hay detrás? Una mujer. Una buena mujer. Diríamos, Marlon, una mujer virtuosa. Usted ya tiene que identificar cuál fue la mujer virtuosa que Dios le puso. Grupo de apoyo, fundación, mamá, esposa, abuelita, amigo, amiga. El principio de Dios se cumple, solamente que Dios se lo va a manifestar a usted conforme a su necesidad. Conforme a su necesidad. Conforme al momento que usted esté viviendo. Y me confronto con eso. Estoy llevando la sabiduría de Dios y yo decía, Dios mío, en el ICF me dice esa señora que no lo hace y la sabiduría de Dios me dice hágalo. ¿Qué conflicto? Yo, esta señora trabajadora social, fue a la universidad profesional, yo me imagino que tendría una experiencia larga ya de más de 15 años. Y no tiene la valentía, no tiene la misericordia para recibir un niño de la calle. Entonces, ¿para qué estudió? Y se me arma un conflicto ahí en una oficina sentado. Porque yo ya tenía la palabra. A mí ya me habían dicho, recíbalo. Y le dije a mis hijos, Yulder entra como un hijo más y entra en la herencia de todo. Yo no tengo nada, de un carro y una moto, pero si son 3 hijos, el carro es para 3 ya, no es para 2, es para 3. Y el día que con Mónica lo sentamos y le dijimos, abrían los ojos así. Y se miraba el uno y el otro así. Si usted dijo, es un hijo más, es un hijo más. Si usted está acogiéndose a la sabiduría de Dios, es un hijo más. O sea que el hombre entra en parte también. Dios quiera eso no le juegue en contra, pues llegue como el hijo de tutas. Mi papá, no llegue así, no, con humildad. Porque hay unos que llegan así. Por eso el hijo pródigo dijo, hazme como uno de tus servidores. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando fue humilde, ¿sabe qué pasó cuando vieron la humildad en él?
El papá le mató becerro, le entregó todo. Dijo, vino en humildad, vino dispuesto a servir, vino no solamente a reclamar derechos de hijo, sino que vino a ayudar en esta casa. Vino a ser productivo en esta casa. Y le entregó todo el papá nuevamente. Así es. Así es. Cuando usted no exige, usted va bien. Síntoma de que su hijo está grave. Empieza a hacerle exigencias de tiempo, de lugar y de cosas. Por eso todos a la fundación llegamos con una exigencia de tiempo. Mamá, yo le dije que 3 meses y no más. Ayer lo hablábamos con doña Ludari y lo hablábamos en la intervención. Y ya acá le aclaramos al mono que ya cumplió el año, le faltan 4 años más. Porque uno se mecaniza y empieza a exigir tiempo. ¿Qué le dice la sabiduría de Dios? ¿Qué le dice la sabiduría de Dios a usted? ¿Qué le dice la sabiduría a usted, mamá, a usted, papá, a usted, amigo, a usted, profesional, a usted, director, a usted, líder? ¿Qué le dice la sabiduría de Dios? ¿Se está apoyando usted en la sabiduría de Dios? ¿Se está colocando usted esa vestidura? Y no es llevar bochinches, no es poner quejas. Ojo, búsquese un anciano. Si su casa está colocada, mire, muchos muchachos no tienen hogar, pero usted está aprendiendo. Cuando usted tenga problemas en su hogar, no busque a su suegra. Qué calor, ¿no? Qué calor lo que estoy diciendo. No busque la suegra, no busque su mamá. Busque un anciano. Si la muchacha va donde la mamá, ay, que ese man se está portando mal, mamá. Y muchas veces la mamá, ¿qué referente tiene aquí en la casa? ¿Qué referente tiene aquí? No siempre, pero muchas veces también tiene la referencia cuando el papá se portaba mal. Entonces, ¿qué le dicen? Ese sinvergüenza, déjalo, no es. Y empieza la guerra. No sé, pues, si él le hizo, hágale más usted también para que él vea cómo es que son las cosas. Usted no puede ser sumisa. Pero a veces están hablando de las heridas, a veces están aconsejando de las heridas, a veces está aconsejando el dolor. Para que sea neutral y para que se busque la sanidad, la recomendación que tiene o lo que hace la mujer virtuosa es que ella busca un conducto regular para que le llegue el consejo del anciano. Y ese anciano es el mismo Dios, el anciano de días. Y uno a veces no busca el consejo donde lo tiene que escuchar, sino que uno escucha aquí, escucha acá, escucha allá, escucha donde el otro, escucha allá. En el tiempo antiguo de Salomón existía el concilio, después en la época se llamó Sanedrín, donde se tomaban las determinaciones. Si usted ve en el tiempo de antes, en cada casa había un cura o había una monja y había también un médico de cabecera. En la familia paterna mía hay un tío cura y todas las decisiones de la familia se tomaban por lo que dijera el tío cura. Y súmele que era el hermano mayor. O sea que ese era el que le daba juguete a mi papá. Mi papá está entre los menores. Creo que ya está casi, ya no, setentón. Y si el curita decía, hay esto, todos en la casa se metían, toda la familia, si estuvieran en otra ciudad, en otro país. No, es que el tío Pacho dijo esto. O buscaban la monjita. Dando a entender de que de alguna manera había la conciencia de respetar a una autoridad, de llevar el consejo de Dios a través de un canal o un vaso.
Hay situaciones, aún en la misma fundación hay conductas y comportamientos. Hay personas que no modifican. ¿Y sabe qué intento yo? Traerle el consejo de los ancianos y darle el consejo de los ancianos a usted. Impartírselos a todas esas mujeres virtuosas, mamás, papás, líderes, a todos los que están escuchando esto y a todos los que escuchan esto, al grupo de apoyo, al servidor, al J1, al jefe de casa, al L1. Aquí tenemos unos números que muchos papás no entienden esa dinámica. Por ahí ya pusieron unos con un chalequito, y que J1, que jefe de casa, que servidor, que el que tiene el radio. Esas son mujeres virtuosas. Esto es un grupo sanador. Esto es una familia que sana. Y a veces entre los mismos compañeros tenemos que encontrar la sanidad, no la enfermedad. Los maduros, los que ya han madurado, ayudar. Yo le decía a los muchachos hace como 15 días, yo le decía, si hay tres ordenados, digamos que hay 3 ordenados, y hay un cochino, si hay 3 firmes y hay uno inestable, si hay 3 consolidados y hay uno ambivalente, si hay 3 con metas, con objetivos, con propósitos, y hay uno con amenaza de deserción del proceso. Cuando hay amenaza de deserción del proceso, yo lo blindo. Yo lo blindo. Yo no lo expongo para que se huele. Por eso cuando a mí me dicen, Julano está con pensamientos de deserción, yo tomo medidas de una. Entonces, si estos, ¿qué es lo ideal? Que estos 3 que están maduros metan en el orden ¿a cuál? Al cuarto. Pero a veces no se da eso. A veces este mueve a estos 3 y los pasa de acá para acá. La visión no es esa. La perspectiva es que si estos 3 están en el orden, el de acá entre en el orden y lo metamos en el sistema. Pero tenemos que pararnos como ancianos. Mire, yo en la fundación veo unos niños que me dan unas bofetadas porque cumplen, son juiciosos, mejor dicho. ¿Y sabe por qué? Porque no son tan lógicos, porque se dejan guiar, se dejan orientar. He visto unos muchachos que me dan una cátedra de sabiduría y veo unos cuarentones, unos treintones, unos cincuentones complicados. Y lograr ver un muchacho a veces siendo leal, siendo fiel, siendo honesto, siendo correcto, siendo de una pieza. Yo digo, eso es obra de Dios porque eso escasea. Eso, encontrar la virtuosidad hoy, es escasa, es escasa. Y vuelvo y voy cerrando. Realmente, voy a hacerle la pregunta quizá a 3 padres. ¿Realmente si hemos llevado la sabiduría de Dios a nuestra casa? Honestamente. No, ¿O señor. nos ha faltado más sabiduría de Dios? No sabiduría de los hombres, sino sabiduría de Dios en nuestros hogares. Pues la verdad, si tuviéramos eso, no estaríamos en la problemática que tenemos ahora. Si estuviéramos haciendo las cosas como Jesucristo la mandó, no teníamos esta problemática tan grande en este mundo, en este momento. No la hemos hecho como Él lo dice. De acuerdo.
Sí, de acuerdo, yo también. Ahora, tres muchachos, Totalmente de acuerdo. tres muchachos. Muchos desprecian la sabiduría de Dios, también quedó establecido, ¿no? ¿Será que nos ha faltado introducir o llevar o buscar la sabiduría de Dios? Buscar un anciano, o sea, una persona madura. Un anciano es una persona madura. Timoteo tenía 16 años y se iba a corregir a veteranos. Mire a Timoteo, un discípulo del apóstol Pablo, y se iba y le decían, corrige lo deficiente, establece ancianos, quita este, pon a este, y tenía 16 años. O sea que apoyado en la sabiduría de Dios, era maduro. Era maduro. Muchachos, tres muchachos. ¿Será que nos falta meterle más la sabiduría de Dios a nuestra casa? Y ahora traiga a la casa nuestra vida. Sí, Señor, mucho, apóstol, por no meter la sabiduría de Dios a nuestro cuerpo y a nuestra casa, fue que hacíamos las mismas cosas buscando resultados diferentes. Sí, señor. Por alejarnos de Dios, siempre nos llevamos al mismo lugar. Otro vaquero. Uno en el vergel. ¿Y por qué? No le oigo, no le oigo. ¿Por qué? Por no escuchar consejos, apóstol. Ya, por no escuchar los consejos. Y eso es lo que yo busco. Con eso rehabilitamos, o sea, con el consejo de Dios, con las recomendaciones de los ancianos. Dice que las palabras de un maestro son como clavos hincados. Las recomendaciones, las palabras de un maestro son como clavos hincados. Y un clavo juega un papel fundamental, un clavo afirma. El tabernáculo antiguo era puesto, aquí lo habla, aplica su mano al uso de la rueca, su familia, lino, púrpura, vestido, su marido, levanta, considera la heredad, compra viña, ciñe de fuerza sus brazos, negocios. Era, aquí habla de las telas, vende, cintas de mercader, todo eso era para construir unos toldos, como un tabernáculo se llamaba. Y eran como unas carpas, dígase usted. También representa cobertura. Y esas carpas eran con unos clavos, como cuando usted arma esas carpas de camping. Tiene como unos chuzos, unos clavos que van al piso. Y eso afirma, con eso empezaban a templar. Usted tiene que ser templado y por eso enseñamos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, así como tiembla unas cuerdas, a usted le tiembla las emociones, le tiembla los pensamientos. ¿Cómo tenemos que estar ahorita en diciembre? Bien templados, no poquito, bien templados, bastante templados, bastante templados. Y la sabiduría de Dios, pues nos afirma. Ese consejo no era bochinche. Ya fuiste a poner quejas. En la fundación yo desvirtúo eso. Yo le digo a los muchachos, en la fundación no existen los sapos. Yo no entiendo cómo una mamá no le habla a uno a tiempo las cosas. Yo no entiendo a veces por qué los muchachos hablan después de que pasan las cosas. Y no podemos prevenir, sino que nos toca después curar.
Don Matías, él sí me dijo 3 meses atrás que estaba aburrido, que si no lo sacaba se volaba. Y yo mandándolo a la tienda. Y yo mandándolo a pagar el recibo de 3 millones. Yo mandándolo a pagar el recibo de 3 millones y después la señora me enoja, pero usted ¿para qué le pasa toda esa plata? Y pues usted ¿para qué lo mandó? Aquí la mujer virtuosa muestra el hogar, los hijos, el marido, los ancianos, que funcionan como un equipo, que funcionan como uno solo. O sea que la mujer virtuosa también viene a equilibrar para que todo funcione como uno solo. Porque aquí puede haber división. Aquí puede estar dividido el papá trabajando por su lado, la mamá trabajando por su lado, los ancianos trabajando por su lado y los hijos trabajando por su lado. Aquí no puede haber división. Por eso en la comunidad intentamos tener todas las cosas en común y aprendemos a trabajar como uno solo. Así haya un grupo que se tiene que mover bajo unos mismos criterios. Una familia que se mueva bajo unos mismos criterios. Una vida que se mueva bajo un solo criterio, no bajo muchos criterios. En la fundación se enseña eso. Y lo ideal es que reafirmemos ese concepto, porque en los hogares, el papá por un lado, la mamá por un lado, los ancianos por otro lado, la suegra por otro lado, los abuelos por otro lado, los hijos por otro lado, el terapeuta por otro lado, la autoridad espiritual por otro lado. Caos. Casa dividida no prospera. Hágase uno. Si usted no tiene esposo, de pronto hablándole a las mujeres, busque una autoridad, un terapeuta, un líder, no se preocupe. Y no le estoy diciendo que tiene que ser aquí. Ese mismo consejo me lo dieron a mí. Cuando salí de la fundación me dijeron, búsquese una autoridad, búsquese un grupo de apoyo y siga que le pueda vigilar y que le pueda dar seguimiento a su proceso. Los muchachos salen de aquí, se conectan la primera semana, la segunda semana en el devocional, después uno no los viene a ver. Y la mamá le creyó que iba a estar juicioso, que con el devocional, que con la escuela de sabios. Esto es un recurso y es una herramienta, pero no es suficiente. Para los bríos que tenemos, no es suficiente. Nosotros necesitamos que todo el día nos estén amarrando la piola. Todo el día nos estén introduciendo la sabiduría de Dios. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Estamos en modo diciembre, ¿no? Amén, amén. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, Amén, don Matías. nos vemos nuevamente el jueves y el viernes. Y creo que la próxima semana vamos a descansar del devocional. Cuando digo descansar, no es que no lo vamos a hacer. Nosotros acá tenemos que hacerlo, pero de pronto vamos a usar otro espacio para hacerlo. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos estudiado estos 6 meses. Entonces, si ustedes lo quieren hacer de manera juiciosa, si ustedes quieren poner las grabaciones, pero vamos yo les voy diciendo cuándo retomamos. Pero la próxima semana vamos a hacer un receso, no el devocional como tal, sino del horario, y de ahí les voy contando. Pero entonces vamos a dejar el día de hoy allí, vamos a dejar por hoy ahí, y si Dios permite jueves y viernes terminamos el capítulo 31 de los Proverbios, que lo hemos venido estudiando como 6 meses. No sé si a usted le ha dejado mucha enseñanza, no sé si le ha abierto los ojos, no sé si le han sido útiles las recomendaciones de la sabiduría de Dios, de los versículos, de los proverbios, de los títulos que aquí están. Para mí son muy necesarios como ser humano, para mí son muy necesarios como persona y son supremamente fundamentales, sobre todo porque trabajo con la conducta y con el comportamiento del ser humano. Son necesarios, son indispensables. Y he visto que aquí le desarman cosas que a uno no se las desarma el hombre, que aquí hay cosas que no se las desarma a uno la ciencia, pero Dios sí se las desarma a uno. Entonces me doy por bien servido que
Hay muchachos que muchas instituciones 3, 4 veces y no se lograron adaptar. Y aquí por la misericordia de Dios se han podido adaptar. Aquí por la misericordia de Dios han podido permanecer. También han llegado unos aquí que han rebotado, como dicen los mismos muchachos, rebotó aquí. Es entendible, manipuló o algo, cuestionó. Pero hay otros muchachos que se han acogido y yo sé que Dios les va a dar la recompensa y yo sé que Dios les va a dar la victoria. Entonces, familia, Dios los bendiga, gracias por estar aquí, Dios los guarde, que Dios nos vaya ayudando cada vez a organizar mejor nuestra dinámica, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar. La misma fundación está continuamente en organización y aquí a veces esto se alborota y toca con la sabiduría de Dios volver y continuamente a diario estamos en ese ejercicio. Dios los bendiga a todos ustedes, gracias por su fidelidad, gracias por su entrega, gracias por esos padres que están aquí juiciosos, comprometidos, así sea en este devocional. Amén, bendiciones. Amén, entonces, un Amén. abrazo. Marce, que Dios te bendiga y te guarde. Gracias. Nos vemos el jueves, nos vemos. Bendiciones. Dios lo bendiga, don Matías. Amén, apóstol. Muchas Dios gracias. los bendiga. A todos. Que la bendiga a Santísima todos. Trinidad y la Gracias. Virgencita me los cubra a todos. Nuestro Señor Jesucristo.